Bueno, bienvenidos a una lección más de Prográmelo usted mismo. En esta lección aprenderemos a administrar una base de datos previamente, un servidor de bases de datos y una base de datos previamente instalada en una máquina utilizando una interfaz eh, web conocida como phpMyAdmin. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es instalar el paquete phpMyAdmin en nuestra máquina. Entonces, para eso vamos a utilizar obviamente el gestor de paquetes install phpMyAdmin. Como pueden ver en esta oportunidad estoy trabajando con una máquina virtual Linux Mint, que es obviamente un sabor de Debian, de Linux Debian. Digamos que de todas maneras es muy parecida, tiene cosas digamos prácticamente idénticas a Ubuntu y cualquier otro de los sabores de Debian. Muy bien, para trabajar con phpMyAdmin naturalmente se debe haber instalado previamente MySQL. Imagino que, digamos, o para ello les recomiendo ver la, eh, la lección que ya habíamos visto sobre lo que se había, digamos, presentado aquí ya sobre el tema. Muy bien, aquí me está diciendo cuál es digamos, servidor web que está corriendo en mi máquina. Yo estoy corriendo Apache 2 en esta máquina, que también debe ser instalado utilizando apt-get install. En otra lección aprendimos un poco cómo instalar este servidor. Muy bien, entonces decía hace un momento que MySQL debe estar funcionando en esta máquina. Efectivamente aquí está funcionando, y adicionalmente debemos tener configurado propiamente y conocer la contraseña de root, que en este caso es una contraseña muy sencilla. En la lección de, digamos, instalación y fundamentos de MySQL, habíamos creado también ya un usuario que se llamaba profesor, y este usuario tenía acceso a una base de datos que llamamos exámenes. Entonces, la idea con esta herramienta que vamos a ver enseguida es cómo hacer para poblar y manipular, digamos, el servidor de MySQL y su contenido para, digamos, o hacerlo de forma gráfica, que no requiera, digamos, hacer comandos manuales que a veces pueden ser bastante incómodos para algunos. Muy bien, aquí estamos entonces ya terminando la instalación. En este momento está eh, recargando el servidor web. Vamos a aprovechar mientras esto pasa para abrir el navegador. Normalmente el paquete phpMyAdmin queda instalado en el directorio del servidor Apache en la máquina. Esto entonces debe ser, que además debe ser debidamente configurado para que funcione correctamente. Muy bien, está realizándose ya, terminando la instalación, está configurando perfecto. PHP 5 MySQL es un paquete muy importante que es necesario también instalar para la lección, o para hacer el tipo de cosas que vamos a hacer en la lección dedicada a la utilización o la consulta de bases de datos de MySQL desde, desde páginas web. Hay que recordar que esta lección, así como la lección de instalación y manejo básico de MySQL, hace parte de una serie de lecciones dedicadas a un proyecto de programación en el que vamos a crear o vamos a permitirle a un profesor, digamos, crear un examen tipo test utilizando la web. Muy bien, estamos en la fase de configuración. Perfecto. Ya la base de datos está, entonces me está diciendo ahí que todo debe estar configurado. Me está pidiendo el usuario de administración de la base de datos, la contraseña. Aquí se la estoy dando. La contraseña de MySQL para phpMyAdmin, yo le voy a dejar la misma. La contraseña se la voy a dejar la misma. Perfecto. Y aquí entonces vuelve otra vez a reiniciar la base, el servidor Apache 2 que gestiona las páginas web en la máquina. Recordemos que para acceder al servidor o a las páginas que uno puede
con las que uno puede trabajar en la máquina, se utiliza directamente el nombre de la máquina como localhost. Ese localhost entonces va a ser el lugar en el que responde la máquina y en el que podemos instalar. La otra cosa que es importante digamos, saber es que la mayoría de las cosas que se hacen utilizando, digamos, las cosas en la web requieren, digamos, los permisos del administrador. Muy bien, entonces voy a pasarme aquí como administrador y en el administrador la dirección donde están instaladas las cosas del Apache 2 es la /var/w, www. Ahí tenemos entonces la dirección. Perfecto, entonces una vez tenemos instalado el phpMyAdmin, vamos a irnos al directorio de etc/phpMyAdmin y vamos a esencialmente configurar o a configurar nuestro servidor. Ahora bien, este sitio que hay aquí debería estar, esta carpeta debería estar en var www. Entonces lo que voy a hacer es que voy a en var www a crear un enlace directo a etc phpMyAdmin. Va a quedar entonces instalado aquí y vamos en el directorio php myadmin. Vamos a mirar qué permisos tiene. Para eso utilizo las opciones "-l", que me muestre todas las informaciones ID, que significa que el directorio. Esto es del root. Le voy a cambiar el usuario. Change own es el cambio del usuario. Vamos a decirle que de forma recursiva al usuario www-data, que es el usuario de el Apache. Claro, en este momento estoy haciéndolo como usuario y debo hacerlo como root. Recuerden entonces que todas estas tareas deben hacerse como administradores, ¿cierto? Voy a hacerlo entonces más bien aquí, mientras él piensa por allá, www-data.www-data. Exacto, entonces ahora le doy ls-ld, entonces ahora el phpMyAdmin queda como root. Bueno, vamos a mirar qué pasa si yo entonces ejecuto myadmin localhost phpMyAdmin. Lo primero que él hace es invocar un scriptcito de, digamos, acceso. En este caso, el acceso lo vamos a poner como root y la contraseña va a ser pum. Le decimos que recuerde la contraseña y ya tenemos entonces nuestro servidor o nuestra interfaz a bases de datos, digamos, debidamente configurada. Aquí digo bases de datos y aquí aparecen entonces las bases de datos que están disponibles para trabajar. Entre ellas está la base de datos de MySQL. Yo puedo trabajar entonces sobre esas bases de datos, por ejemplo aquí en la base de datos de exámenes. Aquí están entonces las tablas y en las tablas entonces yo puedo, por ejemplo, mirar la tabla de estudiantes y aquí se ven los dos campos que tengo entonces en la tabla digamos, en esta tabla. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, el comando aquí de edición para hacer algún cambio sobre, digamos, cualquiera de las entradas de la tabla. Entonces, al hacer un cambio, entonces el cambio se ejecuta. Miren aquí cómo nos muestra cómo se hace el cambio y Pepito Pérez entonces aparece con su cambio respectivo. También puedo, digamos, hacer tareas como la de insertar un campo, insertar una nueva entrada en la tabla. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 788888. Vamos a llamarlo María Rodríguez. María Rodríguez. Muy bien. Y ya le puedo dar continuar y eso entonces me va a insertar o me acaba de insertar entonces un usuario. Cuando vuelvo a examinar, entonces ya tengo mi María Rodríguez. También puedo hacer tareas como exportar, digamos, una tabla o digamos el contenido de una tabla como la de estudiantes en el formato que quiera. Por ejemplo, aquí lo exporto como SQL. Miren que me va a crear entonces la tabla, los datos me los va a exportar en este formato. Aquí le voy a decir entonces que me lo guarde en un archivo y como estoy en la cuenta del usuario, cuando vaya entonces a la cuenta del usuario, por aquí, perdón,
Vamos a abrir una terminal nueva. Cuando vaya a la cuenta del usuario, estoy haciéndole con el botón de la derecha. Cuando vaya a la cuenta del usuario me voy para descargas, que es donde caen las cosas, y le doy estudiantes de SQL. Entonces aquí aparecen, digamos, los comandos tal y como se escriben, digamos, en un archivo de texto plano. Muy bien, de esa manera entonces yo puedo realizar todas las tareas que desee, incluyendo, por ejemplo, en la base de datos, en las bases de datos exámenes, yo puedo, por ejemplo, crear una nueva tabla. Esto es una cosa que puede ser, digamos, interesante de realizar, ¿cierto? Vamos a mirar para crear aquí entonces una nueva tabla. Lo que debemos hacer es botón de crear tabla. Muy bien, y en esa creación de la nueva tabla, pues podemos empezar a agregar columnas, empezar a poner, digamos, las columnas que voy necesitando y de esa manera entonces voy diseñando la columna. Miren todas las opciones que tiene, digamos, una tabla típica. En este caso yo solamente estoy mostrando, solo puedo crear dos campos, pero una vez crea esos dos campos, o una vez, digamos, he definido dos campos o una cantidad mínima de campos, ya puedo, por ejemplo, agregar más tarde, digamos, nuevos campos a mi base de datos. Por ejemplo, aquí en la, perdón, a mi tabla. Entonces, por ejemplo, aquí en la tabla yo podría agregar, por ejemplo, nuevos campos a la estructura de la tabla normal y de esa manera entonces modificarla tanto como quisiera. Muy bien, entonces esto es básicamente la manera como podemos crear este entorno de trabajo gráfico con bases de datos en una máquina Linux.